Durante años, guardó un vestido en el fondo de su armario. Un vestido que nunca usó, pero que encerraba una promesa. Muchos lo llamaron locura, otros dijeron que era solo un capricho, pero, para ella, era el recuerdo vivo de un amor interrumpido por el destino. Pasó el tiempo, los días se convirtieron en años, y aún así, ese vestido permanecía intacto, como si esperara el momento adecuado para revelar un secreto. Nadie lo entendía. Al fin y al cabo, ¿quién conservaría un símbolo tan poderoso de un sueño inacabado? ¿Quién tendría el valor de desafiar el silencio, la ausencia, la soledad misma, solo para creer que el reencuentro aún era posible? Tenía una razón. Una razón que nadie podía explicar, pero que cambiaría su vida para siempre. El tiempo parecía transcurrir lentamente en la vida de Elena. Vivía en una casa modesta, con paredes pintadas en tonos ya desteñidos por el sol, ventanas que crujían con el viento más fuerte y un pequeño jardín en la entrada, donde las flores luchaban por resistir el cambio de estaciones. El barrio era sencillo, ruidoso algunas mañanas, lleno de vendedores ambulantes y vecinos que se conocían por su nombre. Pero dentro de esa casa, había una calma dulce, casi mágica. El sonido de una vieja radio tocando canciones románticas, el aroma a café recién hecho al amanecer y conversaciones que se prolongaban hasta la noche, arrulladas por la luz amarilla de la lámpara de la sala. Elena tenía el corazón lleno de sueños. De niña, recortaba imágenes de revistas viejas, guardaba fotos de boda que encontraba por casualidad e imaginaba cómo sería llevar su propio vestido de novia. No era vanidad, era esperanza. Para ella, el matrimonio no era solo una celebración, sino el cumplimiento de una promesa, construir un hogar basado en el amor verdadero. Cuando finalmente conoció a Miguel, creyó haber encontrado su destino en la forma de un ser humano. Era sencillo, trabajador, de manos callosas y mirada serena, pero poseía algo excepcional, una forma de mirarla como si fuera la única persona en el mundo. En breves paseos por las calles adoquinadas, Miguel hablaba del futuro. Hablaba de niños correteando por la casa, de viajes que tal vez nunca podrían permitirse, pero que, en el fondo, ya existían. Y para Elena, no había riqueza mayor que esta. Ningún lujo podía reemplazar la sencillez de compartir el pan, reírse de las pequeñas cosas, planear juntos una vida que parecía frágil, pero que realmente estaba hecha. Fue en este contexto de amor y esperanza que surgió el vestido de novia. No fue fácil de comprar. Cada centavo se ahorró con sacrificio, cada detalle se eligió con esmero. Elena observaba los escaparates, esperaba las rebajas, soñaba despierta con el día en que luciría esa prenda blanca que, para muchos, era solo ropa, pero para ella, era un símbolo de eternidad. El vestido tenía un bordado delicado, un encaje sutil y un velo ligero como la brisa. Elena recordó la primera vez que lo tuvo en sus manos, el corazón latía con fuerza, las lágrimas casi le corrían por el rostro. Era como si estuviera tocando el futuro mismo. Y así, en esa sencilla casa, el vestido fue cuidadosamente guardado. No solo doblado o colgado, sino protegido, envuelto en plástico transparente, casi como un tesoro. Para Elena, no era solo tela, era la viva representación de una promesa inquebrantable. Los días transcurrían con la misma rutina, preparar café, cuidar las plantas, charlar con Miguel sobre sus planes. Pero había algo especial en sus ojos al pasar frente al armario, y supo que, dentro, yacía el sueño que pronto se haría realidad. Y quizás aquí es donde uno empieza a preguntarse, ¿logró Elena hacer realidad ese sueño? ¿Podría ese vestido, tan cuidadosamente conservado, haber sido llevado alguna vez al altar? Estas preguntas son las que hacen que esta historia sea tan cautivadora. Porque a veces la vida nos sorprende. A veces nos da justo lo que soñamos. Pero otras veces, nos enamora, llevándose consigo lo que más amamos. Elena aún no lo sabía, pero pronto, esa promesa sería puesta a prueba de una manera que ella nunca imaginó. El vestido se conservó, pero el destino tenía otros planes.
Y lo que parecía una simple espera se convirtió en la mayor prueba de la vida de Elena. La vida parecía tranquila, sencilla, marcada por pequeños gestos de amor. Elena y Miguel tenían pocas posesiones, pero albergaban lo más preciado, la esperanza de un futuro juntos. Ella soñaba con una casa llena de niños, él le prometió que haría todo lo posible por darle una vida digna. Y, dentro de ese armario, protegido como un tesoro, el vestido esperaba el día en que dejara de ser solo un símbolo y se convirtiera en realidad. Pero la vida, tan impredecible a menudo, decidió poner a prueba su amor. Era una mañana cualquiera cuando Miguel regresó a casa con un brillo extraño en los ojos. Había recibido una oferta de trabajo en otra ciudad, algo inusual, casi imposible de rechazar. Sería una oportunidad para mejorar su vida, ahorrar dinero y acelerar los planes de su boda. Es solo por un tiempo, Elena. Te lo prometo. Volveré pronto, y cuando lo haga, serás mi esposa. Sus palabras sonaban a música, pero le dolía el corazón. Elena sabía que la distancia podía ser cruel. Aún así, creía. Después de todo, tenían amor, tenían sueños, compartían un destino. Durante los primeros meses, todo parecía soportable. Llegaban cartas llenas de declaraciones, escritas con letra apresurada, pero cargadas de añoranza. Largas llamadas, risas al teléfono, promesas de volver. Elena atesoraba cada palabra, cada recuerdo, como quien nutre su alma en tiempos de sequía. Pero el tiempo es traicionero. Las cartas empezaron a tardar más en llegar. Las conexiones se volvieron escasas, siempre con la excusa del exceso de trabajo, el cansancio, las responsabilidades. Elena luchaba por comprender, pero el silencio empezó a pesarle. Primero, hubo días sin noticias, luego semanas. Y finalmente, meses enteros en los que su corazón esperó sin respuestas. Con cada paso en la calle, cada llamada a la puerta, creía que podría ser él. Pero no lo era. Con cada anochecer, su corazón se llenaba de preguntas sin respuesta. El vecindario, siempre atento, no tardó en comentar. Ya no va a volver. Los familiares preocupados insistieron. Elena, tienes que seguir adelante. La vida no puede detenerse por un sueño. Pero ¿cómo podría seguir adelante si cada centímetro de la casa aún respiraba a Miguel? ¿Cómo podría abandonar un amor que parecía tan verdadero? El vestido, intacto, se convirtió en un símbolo no solo de esperanza, sino también de su resiliencia. Envuelto en plástico transparente, protegido de la intemperie, parecía el guardián silencioso de una promesa. Elena lo miró y sintió que, de alguna manera, aún había un hilo invisible que conectaba su corazón con el de Miguel. Las celebraciones familiares, antes motivo de alegría, se volvieron dolorosas. Siempre había alguien que preguntaba: ¿y Miguel? ¿Cuándo volverás? Elena sonrió, incluso cuando por dentro se estaba cayendo a pedazos. Pronto, pronto volverá. Y así, año tras año, su vida se convirtió en un ciclo de espera. Mientras sus amigas se casaban, tenían hijos y vivían sus propias historias, ella permanecía anclada en el recuerdo de un amor que parecía cada vez más lejano. Pero aún así, no se rindió. En el silencio de la noche, doblaba las rodillas y rezaba. No pedía riquezas, no pedía consuelo, solo pedía una oportunidad para cumplir su promesa. El tiempo le pasó factura. Su cabello empezó a volverse plateado, sus ojos perdieron parte de su brillo juvenil. Pero su corazón, herido como estaba, nunca dejó de creer. Y aquí va un punto importante: quizás tú, al escuchar esta historia ahora, hayas pasado por algo similar. Quizás hayas esperado a alguien, una respuesta, un milagro que parecía no llegar nunca. Quizás también hayas sentido el peso de las palabras de quienes no comprenden tu fe, llamando locura a lo que, para ti, es motivo de esperanza. Elena conocía este dolor. Lo vivía a diario. La soledad, que podría haberse convertido en su enemiga, se convirtió en su mejor compañera.
Pero en lugar de rendirse, encontró en el silencio un espacio para cultivar su fe. Cada mañana, al despertar, se repetía, hoy podría ser el día. Hoy podría volver. Y así, los días se convirtieron en años. Años de espera, de promesas guardadas solo en el corazón, de esperanzas que insistían en sobrevivir a pesar de toda la evidencia de lo contrario. El vestido permaneció allí, intacto. Ni el polvo pudo borrar su significado. Ni el tiempo pudo destruir lo que representaba. Pero el destino aún no había revelado su carta más dura. Porque, si a estas alturas ya sientes el dolor de la espera de Elena, debes saber que lo que estaba por suceder llevaría esta historia a un nivel aún más profundo. Y fue en ese preciso instante que la vida de Elena daría un vuelco. Lo que parecía silencio y distancia se convertiría en algo aún más devastador, y su corazón se vería sometido a la mayor prueba de todas. La vida de Elena parecía acostumbrada al silencio. Había aprendido a esperar, a vivir con preguntas sin respuesta y a lidiar con la soledad que acompañaba su día a día. Pero nada, absolutamente nada podía prepararla para el golpe que estaba a punto de recibir. Era una tarde lluviosa. El cielo estaba denso, las densas nubes parecían reflejar el peso de su corazón. El cartero, que siempre pasaba con prisa, se detuvo en su puerta con un sobre amarillento, marcado por el tiempo. A Elena le extrañó, pues hacía meses que no sabía nada de él. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro, había pocas palabras. Una carta tardía, casi perdida en el camino. El contenido era breve, frío y directo. Miguel había sufrido un accidente laboral. No había detalles. No había explicaciones. Solo una frase que resonaba como una frase, desapareció, sin dejar rastro. El suelo se abrió bajo los pies de Elena. El mundo perdió su color. La lluvia que golpeaba la ventana parecía mezclarse con las lágrimas que no podía contener. Había días en que apenas podía comer. Noches enteras sin dormir, tumbada en el frío suelo de la sala, mirando al techo como si buscara respuestas en el silencio. Sus oraciones se convertían en gritos ahogados. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? El dolor era insoportable. Cada latido me pesaba. Muchos creían que Elena finalmente se rendiría. Que guardaría su vestido de novia como amargo recuerdo de una vida que nunca se materializó. Que aceptaría el destino como una sentencia y seguiría adelante. Pero no. Algo dentro de ella se negaba a creer que esta fuera la última palabra. El amor que albergaba no aceptaba la idea del fin. Una mañana temprano, cuando el viento azotaba con fuerza las ventanas y el silencio parecía abrumador, Elena tomó una decisión. Se levantó de la cama, abrió el armario y se quedó mirando el vestido. Allí estaba, blanco, intacto, protegido como siempre. La tela incluso parecía brillar a la tenue luz de la lámpara. Con manos temblorosas, acarició el delicado encaje y, con lágrimas en los ojos, susurró suavemente: «Mientras viva, te esperaré». En ese momento, algo profundo ocurrió. El vestido dejó de ser solo un símbolo de esperanza. Se convirtió en una promesa, un pacto, una misión. Elena no se rendiría. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántos años se acumularan, cuántas voces a su alrededor intentaran convencerla de lo contrario. Y quizás sea en este punto que tú, al escuchar esta historia, también recuerdes algo que llevaste contigo, incluso cuando todos decían que era imposible. Quizás tú también guardaste una promesa en silencio, alimentaste una fe que nadie entendía, anhelaste un milagro que parecía demasiado lejano. Elena se convirtió en la encarnación de esta espera. Su amor no se doblegó ante el dolor. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y los meses, en años. Y aún así, cada mañana, se despertaba y repetía la misma frase en su mente. Hoy podría ser el día, hoy podría regresar. El vestido permaneció intacto, casi como si el tiempo hubiera decidido respetar esa fe.
se cambió el envoltorio de plástico y el cuidado fue constante. Y cada vez que Elena lo miraba, no veía solo una prenda. Veía un compromiso, una promesa que seguía viva. El clímax de su dolor no fue solo la noticia del accidente. Fue la decisión que tomó ante ella, la decisión de no rendirse. La decisión de creer en lo invisible. Mientras todos a su alrededor solo veían a una mujer atrapada en el pasado, Elena veía algo que nadie más podía ver. Y esta convicción la sostuvo, incluso cuando sentía el corazón roto. Y aquí, una vez más, surge la pregunta que te mantiene conectado con esta historia: ¿realmente regresaría Miguel? ¿O ese vestido, tan cuidadosamente guardado, se convertiría simplemente en el retrato de una esperanza que nunca se cumplió? Elena aún no lo sabía, pero el destino, a su manera misteriosa e inesperada, estaba preparando algo que lo cambiaría todo. Porque cuando creemos que el dolor ha llegado a su límite, es precisamente cuando la vida nos sorprende con un giro capaz de transformarlo todo. El tiempo había pasado. Elena ya no era la joven de pasos ágiles y mirada inocente. Su cabello estaba cubierto de canas, y sus manos, marcadas por el tiempo, tenían la delicadeza de quien había aprendido a vivir con calma. Sin embargo, su corazón seguía siendo el mismo, fiel a la promesa que una vez le hizo a Miguel. El vecindario la conocía como la mujer del vestido de novia. Muchos la miraban con compasión, otros con cierto desprecio, tachando su fe de locura. Pero a ella no le importaba. Continuó con su rutina diaria, las plantas en el porche, el café recién hecho cada mañana, las largas oraciones al anochecer. Fue entonces, en una mañana cualquiera, cuando ocurrió lo inesperado. El sol brillaba sobre las hojas aún húmedas de rocío, y Elena estaba agachada, regando las plantas del pequeño balcón. El ruido de la calle se mezclaba con el canto de los pájaros. Era otro día normal, o al menos eso parecía. De repente, una voz resonó suavemente. Elena. Se levantó lentamente, alisándose el cabello con las manos, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de ver. Al volver la vista hacia la calle, todo su cuerpo temblaba. Su corazón latía con fuerza como no lo había hecho en décadas. Allí, frente a ella, estaba Miguel. Envejecido, con profundas arrugas en el rostro, mirada cansada, pasos más lentos, pero aún así, era él. El mismo hombre que una vez prometió regresar, la misma mirada que transformó el mundo en poesía. Elena se tapó la boca con las manos, incrédula. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que él pudiera pronunciar palabra. Todo su cuerpo temblaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos los años de espera se hubieran reunido en ese instante. Miguel, con la voz quebrada, murmuró: «He vuelto, Elena, he vuelto». Apenas podía respirar. Era cierto. No era un sueño, no era una alucinación. Él estaba allí, en carne y hueso, ante ella. Con esfuerzo, Miguel empezó a explicar. Tras el accidente, había perdido la memoria. Lo habían rescatado desconocidos y lo había acogido una familia lejana en otra región del país. Durante años, vivió como una persona diferente, sin recuerdos de su pasado, sin idea de dónde venía ni a quién pertenecía. Pero poco a poco, los recuerdos empezaron a regresar. Primero, destellos inconexos, una casa sencilla, el aroma del café, el sonido de una risa suave. Luego, con mayor claridad, un rostro, un nombre. Su nombre. Elena. Y en cuanto tuvo fuerzas, decidió buscarla. Pasó meses intentándola encontrar, hasta que finalmente, el destino lo condujo de vuelta a esa calle, a ese balcón, a esa mujer que nunca se había dado por vencida. Miguel tomó las manos de Elena, ahora temblorosas y frágiles, y dijo con lágrimas corriendo por su rostro: «Si todavía me quieres, quiero cumplir la promesa que una vez te hice». Elena sollozó. Sentía que el corazón le sobresalía. Durante tantos años, había imaginado este momento.
¿Cuántas veces, mirando el vestido guardado, se había preguntado si viviría para verlo de vuelta? Y ahora, lo imposible estaba ante ella. Con pasos lentos, casi con incredulidad, Elena entró en la casa. Se dirigió al armario que había guardado como un refugio para la esperanza. Le temblaban las manos al abrir la puerta. El vestido estaba allí, blanco, puro, intacto. Era como si el tiempo hubiera respetado su fe, preservando ese símbolo de amor eterno. Se quitó el vestido con cuidado, sujetándolo contra su pecho. Miró a Miguel, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, y sonrió. Esperé, y sabía que un día volverías. En ese momento, todo cobró sentido. El tiempo no se había perdido. La espera no había sido en vano. Y quizás, al escuchar esta historia ahora, también te preguntes, ¿valió la pena esperar tanto por el amor? Algunos dirán que no. Pero cuando los ojos de Elena se cruzaron con los de Miguel, la respuesta quedó clara. Para ella, cada segundo de espera valió la pena. Y, sin embargo, la historia no terminó ahí. Porque, después de tantos años, de tanto dolor y silencio, el destino les tenía reservado un desenlace capaz de transformar no solo sus vidas, sino también el sentido mismo de la espera. Ese día, el sencillo hogar de Elena se transformó en un templo de milagros. No hubo música orquestal, ni flores esparcidas por el suelo, ni invitados con atuendo formal. No hubo altar, ni alfombra roja. Lo que existía era algo mucho más grande, la victoria del amor sobre el tiempo, sobre la ausencia, sobre el dolor. Con pasos lentos, Elena vistió su sueño. El vestido que había permanecido intacto durante décadas, custodiado como si preservara una reliquia sagrada, finalmente cumplió su propósito. Pero no de forma ordinaria. No sería testigo de una celebración tradicional, sino de un momento eterno, el reencuentro de dos almas que nunca se habían dado por vencidas. Cada encaje, cada detalle de la tela parecía brillar de forma distinta. No era solo un vestido, era la prueba viviente de que la esperanza puede sobrevivir al silencio más cruel, al tiempo más largo y a las dudas más profundas. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, observaba a Elena. Y en ese instante, comprendió, ella nunca había dejado de creer. Mientras él luchaba por recordar quién era, ella luchaba por no olvidar quién había sido. No había sacerdote, ni juez, ni testigos. Pero ante el pequeño espejo antiguo, Elena y Miguel intercambiaron votos en silencio. No fueron palabras pronunciadas en voz alta, sino promesas grabadas en sus corazones. Elena, mirándose con el vestido blanco, susurró suavemente, entre lágrimas. Valió la pena la espera. Y fue como si el universo entero confirmara su sentencia. El vestido de novia no se usaba solo para una boda, sino para algo aún más profundo, era símbolo de un amor que desafiaba la lógica, de una esperanza que no se sofocaría con el dolor. Era testigo de una promesa que parecía perdida, pero que el destino, con su misteriosa poesía, decidió cumplir. En ese momento, Elena comprendió que su espera no había sido una locura. Cada noche sin dormir, cada lágrima derramada, cada oración susurrada en la soledad de su habitación, todo formaba parte del camino que la llevó a ese reencuentro. Se dio cuenta de que el tiempo, con toda su crueldad, también puede ser generoso. Porque, al final, no fue el vestido lo que venció el paso del tiempo, fue la fe. Fue el amor. Miguel le tomó las manos y se abrazaron un buen rato. No importaba cuánto hubieran perdido. Lo que importaba era lo que tenían ante sí, un regalo que olía a milagro. Y si te detienes a pensarlo, esta historia no se trata solo de Elena y Miguel. Se trata de mí, de ti, de todos nosotros. Porque en algún momento de la vida, todos estamos llamados a esperar. Ya sea por un sueño, una respuesta, un milagro o incluso por alguien. La pregunta es ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar por lo que amas? Elena esperó toda una vida. Y al final, descubrió que no había esperado en vano. Quizás lo que esperas aún no ha llegado.
Quizás estés cansado de mirar la puerta, esperando a que se abra. Quizás el vestido que guardas en tu corazón esté cubierto de polvo. Pero esta historia es un recordatorio: cuando el amor es verdadero, cuando la esperanza es sincera, nada puede destruirlos. El destino puede retrasar, pero no borrar lo que está escrito que será. Así, el vestido de Elena no era solo un símbolo de boda, era el retrato de la victoria de un alma que nunca dejó de creer. Era la prueba de que esperar duele, pero también enseña. Era un recordatorio viviente de que hay promesas que el tiempo no puede robar. Y quiero preguntarles directamente a ustedes que me están escuchando ahora: ¿qué guardas aún dentro de tu corazón con la esperanza de que un día se cumpla? Escribe en los comentarios: yo también espero, si tienes algo a lo que aún no has renunciado. Leeré todos los comentarios porque tu historia importa, igual que la de Elena. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Aquí, cada historia está contada para inspirarte a creer que lo imposible puede suceder.